o demandante por una parte y el demandado o accionado por otra parte ante la autoridad judicial para que sea esta la que determine en base a las normas legales sustantivas y la verdad material a quién le asiste el derecho que se halla en disputa. La pregunta número 2, si me ayudan con la lectura, por favor, si es que hay algún voluntario o voluntaria. Bueno, doctor, ¿en qué consiste el proceso civil por audiencias que se haya establecido por la ley 439 del Código Procesal Civil? Gracias. ¿Quién leyó? O Alberto. Ya, está bien, gracias. O sea, escúchenme una cuestión. Tras la plena vigencia del Código Procesal Civil, se ha puesto en Bolivia lo que se denomina el proceso civil por audiencias, el cual se desarrolla en las 9 clases de procesos civiles y que consiste en lo principal en que el proceso es un proceso de modalidad mixta, una modalidad escrita en el principio y que tiene su fase culminante con las audiencias, la audiencia o las audiencias, dependiendo de qué clase de proceso se trata, las mismas que son orales o habladas, en las cuales evidentemente corresponde que las y los abogados cumplan una tarea determinante. Bien, les reitero que si tienen ustedes preguntas que formular, las pueden hacer. Hoy vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en este cuestionario que me parece bastante importante. Les reitero que debe ser conocido en lo que toca a sus respuestas por cada uno de ustedes. Vamos con la siguiente pregunta. La número 3, por favor. Pregunta número 3. El proceso civil por audiencia se realiza mediante modalidad escrita o hablada. Indique. Ya, como habíamos señalado en una primera parte, la presentación de los escritos de demanda y en su caso el escrito de contestación o de formulación de excepciones o de reconvención o contrademanda si se trata de un proceso ordinario, la modalidad que se utiliza es esencialmente escriturada, escrita. Luego el proceso tiene su fase culminante en la audiencia o las audiencias, las cuales son preponderantemente orales o habladas. Eh, esa sería la respuesta. A ver, tengan presente lo siguiente. El proceso se inicia con la presentación de la demanda, que se efectúa evidentemente mediante la modalidad escrita. El demandante presenta su escrito o memorial de demanda. Luego la contestación, si es que hay contestación, o la formulación de excepciones, que son medios de defensa, o la reconvención o contrademanda, se efectúa de igual manera mediante la modalidad escrita. Posteriormente se pasa ya a la modalidad oral o hablada en las audiencias o la audiencia única del proceso. ¿Queda comprendido eso? Pasamos a la siguiente pregunta, la número 4. Si le dan lectura, por favor.
¿Mediante cuál acto procesal se inicia el proceso civil? ¿Quién debe determinar cuál es el proceso de demanda que debe plantearse, interponerse o incoarse? Ya, escúchenme, he puesto a propósito estos tres términos: plantear, plantearse, interponerse o incoarse. Son sinónimos prácticamente. Es decir, significan que se ha formulado la demanda. Entonces, el término plantear, interponer o incoar, así como lo ven ustedes. Ahora, bien, evidentemente que el Doctor, proceso civil, perdón por la interrupción. perdón, La pregunta, doctor, ¿qué significado tiene la palabra incoar? incoar, interponer, plantear, formular una demanda. Eso significa incoar. ¿De acuerdo? Gracias, doc. Bien, Gracias, doc, muy amable. ahora, evidentemente que el proceso de materia civil, como los procesos de otra materia, se inician mediante el escrito en el cual se ha formulado el proceso, se ha planteado el proceso, se ha interpuesto el proceso, se ha incoado el proceso. Ese escrito memorial es, por supuesto, escrito, tal como su nombre lo indica. ¿Y quién debe determinar cuál es el proceso o demanda que debe interponerse o incoarse? Ciertamente que tiene que ser la abogada o el abogado. En este caso corresponderá que el jurista o la jurista determine en qué materia judicial debe interponer su proceso. Porque si se trata de delitos, evidentemente que correspondería que inicie un proceso penal. O si se trata de cuestiones relativas a la familia, como por ejemplo el pago de asistencia familiar o el divorcio, corresponderá plantear un proceso de materia familiar. Pero si se trata de aspectos relativos al derecho civil, una demanda de reivindicación, una demanda de nulidad de contrato, una demanda de usucapión, un juicio ejecutivo, una demanda de mejor derecho propietario, una demanda de evicción y saneamiento, o una demanda para cobro de dinero, evidentemente que se trata de un proceso de materia civil. Y ahí es donde es el momento en el cual la abogada o el abogado debe elegir cualquiera de las 9 clases de procesos civiles para incoar su memorial, su demanda, para plantear el proceso de manera que llegue a conocimiento de la autoridad judicial. Pasamos a la siguiente pregunta, la número 5. ¿Cuál es el segundo acto procesal del proceso civil? ¿Quién realiza? ¿Qué requisitos se deben cumplir al efecto? ¿Quién lo realiza? Gracias, Gualberto. O sea, ciertamente que el primer acto del proceso es el de la presentación del memorial o escrito de demanda. El segundo acto del proceso es la admisión o rechazo de la demanda que debe efectuar para que el juez admita la demanda. Evidentemente que la misma debe cumplir con los requisitos que a dicho efecto
establece el Código Procesal Civil en su artículo 110. Entonces podemos decir, respondiendo a la pregunta, que el segundo acto del proceso civil es la admisión de la demanda, la cual se hace mediante una resolución de la autoridad judicial, quien en esa misma resolución ordena que se proceda a la citación del demandado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué documentos se deben acompañar a la demanda civil? Ahí, Alberto, usted tiene que dar la entonación correspondiente al signo de interrogación. Esta recomendación es para todas y todos, por si acaso. Les estoy sugiriendo, ¿no es cierto? Porque evidentemente deseo que cuando les toque actuar ante autoridades judiciales, tengan la idoneidad suficiente en la lectura de sus memoriales. Bien, respondemos a la pregunta. Una de las tareas principales que corresponde efectuar a las abogadas y a los abogados antes de la formulación, antes de redactar la demanda o proceso de cualquier materia judicial, es justamente buscar acompañar ese escrito o memorial con las pruebas documentales con que se cuente a dicho efecto. Por ejemplo, si se trata de una demanda de reivindicación o acción reivindicatoria, es una demanda que le compete al propietario de un inmueble que ha perdido la posesión del mismo por razones ajenas a su voluntad, necesariamente deberá adjuntar el título que acredita su condición de propietario. Puede asimismo adjuntar formularios de pago de impuestos, la instalación de los servicios básicos en ese inmueble u otras pruebas que se consideren pertinentes, incluso la presentación de fotografías le dan a la autoridad judicial que conocerá el proceso la posibilidad de conocer de mejor manera las particularidades del mismo, porque se dice que una imagen habla a veces mejor que 1000 palabras. Entonces, la o el abogado debe acompañar al proceso, a la demanda, toda la prueba documental con que se cuente a dicho efecto. Puede asimismo ofrecer, por ejemplo, la declaración de testigos, lo que se llama la prueba testifical, o puede asimismo proponer la realización de un trabajo pericial, lo que se denomina la prueba pericial, que deberá efectuarla un perito. Entonces, toda esa documentación, si es documental o literal, la debe acompañar al proceso. Y en el caso de que se quiera producir prueba testifical o pericial, debe ofrecerla en la audiencia oral o en las audiencias orales o habladas. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta, la número 7. Por favor, cambiamos ya hora de pregunta. ¿Quién le puede dar lectura? Adelante. Espero su participación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Marisela, ¿no? Sandra, doctor. Sandra. Ya. Pregunta 7. ¿En qué consiste la carga de la prueba en los procesos judiciales?
¿Cuáles son las normas sustantivas y procesales en que se basa esta obligación procesal? Refiera. Gracias. Escúchenme, en todos los procesos judiciales, excepto en los procesos de materia laboral, las y los abogados deben cumplir con la denominada obligación de la carga de la prueba, que consiste básicamente en demostrar a la autoridad judicial que su respectivo cliente a quien defiende cuenta con la razón jurídica para que el juez dicte una sentencia a su favor. Entonces, por ejemplo, si yo interpongo esa demanda de reivindicación o acción reivindicatoria, deberé presentar obligatoriamente el título o los otros documentos, folio real, contrato de compraventa, debidamente protocolizado, que demuestre que efectivamente mi cliente es el propietario de ese inmueble. Si yo dejo de presentar esa documentación principalísima para este proceso, pues evidentemente que habré incumplido una de las obligaciones básicas que corresponde a toda abogada o abogado. En tal sentido, esa obligación de la carga de la prueba debemos indicar que se haya establecida por el Código Procesal Civil en su artículo. Se cortó. Entonces decía que resulta una obligación ineludible la de los abogados y las abogadas cumplir con la obligación de la carga de la prueba. Pasamos a la siguiente pregunta. La número 8, por favor. ¿Quién le puede dar lectura? ¿Ninguno? Bueno, le doy yo. ¿Hasta qué momento se puede ofrecer prueba en el proceso civil? Se puede presentar. Bueno, a este respecto debemos indicar que en el proceso civil se puede presentar prueba incluso hasta antes de la dictación de la sentencia, hasta antes de la realización de la audiencia oral o hablada o de las audiencias orales o habladas. El Código Procesal Civil establece esa posibilidad por cuanto preceptúa en su artículo 112 que las partes podrán presentar pruebas de reciente obtención hasta la última etapa del proceso, siempre y cuando se cumpla con la obligación de prestar juramento
en audiencia aparte de que esa prueba ha sido obtenida recientemente. Entonces, la parte que presenta esa prueba con fecha posterior a la de su demanda o de la contestación deberá prestar juramento de que las pruebas que adjunta son de reciente obtención. Ello, la posibilidad de presentar prueba hasta antes de la realización de la audiencia se debe a que el proceso se basa, entre otros, por el principio de verdad material establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 180, el artículo 30 de la Ley del órgano judicial y los artículos 1 y 134 del Código Procesal Civil. Vamos con la siguiente pregunta. La número 9. ¿Quién le puede dar lectura? Pregunta número 9. ¿Cuáles son las medidas legales de prueba en el proceso civil? Medios legales, no son medidas, Gualberto. Bien. Sobre el particular debemos indicar que el Código Procesal Civil establece en su artículo 144 que son medios legales de prueba lo siguiente: la prueba documental o literal, la que consta en documentos, en papeles, en otras palabras. Hay que decir que para que tenga validez la prueba documental o literal debe ser presentada en originales o en copia legalizada, extendida, dice el código, por la autoridad tenedora de sus originales. En este caso, por ejemplo, un notario de fe pública puede extender la copia legalizada de un contrato, por ejemplo, de compra de un inmueble o un vehículo. Entonces, en ese caso, sí, la prueba documental o literal tiene valor legal para que sea valorada por la autoridad judicial, dando cumplimiento a lo establecido por el Código Civil en su artículo 1286 o por el Código Procesal Civil en su artículo 145. Pero además de la prueba documental, existe la prueba testifical, la prueba pericial, la inspección judicial e incluso las denominadas presunciones judiciales. Son las principales pruebas de que, o a qué alude, perdón, el Código Procesal Civil en su artículo 145. Debemos añadir, sin embargo, que el Código Procesal Civil también establece que las pruebas que se emitan mediante el Internet, por ejemplo el WhatsApp, son válidas legalmente y pueden servir para dirimir un proceso judicial. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Les reitero que si hubiesen consultas, las pueden formular. Adelante, por favor, si es que hubieran. Vamos a hacer una más allácito. A ver qué me dicen sobre el particular. Hasta ahora se comprende la explicación, sí o no.
Vamos entonces con la pregunta número 10. Me gustaría que participen en la clase para que no sea solamente el docente el que hable. Cuando no hay participación me da a entender que no se entiende, que no se comprende cabalmente. La número 10, por favor, ¿quién le puede dar lectura? La pregunta número 10. Buenas noches, doctor. Voy a dar lectura a la pregunta número 10. ¿Podría compartir, por favor? Sí, enseguida, Mariela, gracias. Estoy admitiendo a una persona. Disculpe un ratito. Ahora sí, por favor. Gracias, doctor. Pregunta número 10. ¿Cuál es la diferencia entre ofrecer prueba y producir prueba en el proceso? Muy bien. Ahí le quité proceso civil expresamente porque, escúchenme, esto que quede claro, una cosa es ofrecer prueba y otra producir prueba en el proceso judicial, sea este de cualquier materia. Me explico. Por supuesto que la prueba documental no necesita ser producida. Una vez que está adjuntada al proceso, lo que corresponde en la audiencia única, audiencia oral o hablada única, o en las audiencias orales del proceso ordinario, es que usted como abogada o como abogado se ratifique en las pruebas documentales ya adjuntadas en el primer memorial o en los posteriores memoriales. Pero evidentemente que la prueba testifical y la prueba pericial o la prueba de inspección judicial tienen su ofrecimiento, que es una cosa, y la producción de esa prueba, que es otra cosa. Trataré de ser más claro. Por ejemplo, yo puedo, en mi calidad de abogado, ofrecer para mi cliente la testificación de determinados testigos. Pero si en la audiencia o en las audiencias orales ese testigo no llega a declarar, querrá decir que no se ha producido esa prueba. Lo mismo para una prueba testifical. Una cosa es ofrecer determinada prueba, una prueba pericial. Una cosa es ofrecer prueba pericial y otra cosa es producirla. La prueba pericial se habrá producido únicamente en el caso en que el perito, por ejemplo, un grafólogo, haga una explicación y muestre los resultados de su trabajo pericial en la audiencia oral o hablada. Entonces, una cosa es ofrecer prueba y otra cosa es que se produzca esa prueba para que la misma sea valorada legalmente por la autoridad judicial. Para el caso, por ejemplo, de una inspección judicial, puede la parte proponer que se realice una inspección judicial, pero la misma no se habrá producido en tanto la autoridad judicial no haya ido a verificar mediante inspección en qué consiste el problema jurídico existente. Pasamos a la siguiente pregunta. Les reitero que si hay dudas, adelante por favor. Ahora nos tocaría la pregunta número 11, ¿no es cierto? Voluntarias, voluntarios, para dar lectura. Pregunta 11. ¿En qué consiste el principio de verdad material? Muy bien, gracias, Sandra. Ya hemos hablado anteriormente del principio de verdad material y yo reitero
que evidentemente es uno de los principios más importantes que se haya establecido por la Constitución Política del Estado, por la Ley del Órgano Judicial, por la Constitución en su artículo 180, por la Ley del Órgano Judicial en su artículo 30 y por el Código Procesal Civil en sus artículos 1 y 134. Creo necesario asimismo afirmar que es de suma importancia que ustedes como abogadas y abogados futuros den lectura al artículo 180 de la Ley de Leyes, justamente el cual establece, además del principio de verdad material, otros principios como el debido proceso, la seguridad jurídica, la legalidad y la transparencia, que según determina este artículo deben servir de base para el accionar, para el trabajo de la Administración de Justicia Ordinaria. En todo caso, el principio de verdad material supone o establece, determina, manda que los procesos judiciales deben resolverse en base a la realidad y no en base a falsedades. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Nadie quiere leer? Hola, hola. ¿Ningún voluntario ni voluntaria? Podemos definir a la pretensión en la demanda civil como los aspectos que se demandan, el aspecto que se demanda, es decir, el derecho que la parte accionante pretenda que se reconozca con la dictación de la sentencia en el proceso civil. Hay que decir que sobre el particular existen pretensiones simples como pretensiones muy pretensión simple. Únicamente la parte accionante pretende que se declare probada la nulidad del contrato que se cuestiona. En ello consiste entonces una demanda con pretensión simple en el proceso civil. Vamos con la siguiente pregunta, la número 14. Pregunta 14. ¿En qué consiste la demanda con pretensión simple en el proceso civil? Señale algunos ejemplos.
decía que cometí un error esta tarde al redactar apresurado estas preguntas un poco más específicas. Por eso, si le puedo dar lectura de nuevo, por favor. Ya la corregí. Pregunta 14. ¿En qué consiste la demanda con pretensiones múltiples en el proceso civil? Señale algunos ejemplos. Gracias. O sea, fíjense que el Código Procesal Civil permite interponer demandas con una pretensión simple, una sola pretensión, así como también demanda con pretensiones múltiples en el proceso civil. Es decir, que los aspectos que se demandan pueden ser uno, como pueden ser varios. Y doy ejemplo para que quede clara esa situación. Si yo interpongo como abogada o como abogado una demanda o acción, que es lo mismo, de nulidad de contrato, acción reivindicatoria, desocupación y entrega de inmueble, entonces, ¿es una demanda con pretensiones múltiples o no lo es? ¿Qué dicen ustedes? Es decir, aquella demanda en la que se plantea más de una pretensión es una demanda con pretensiones múltiples. A ver, por ejemplo, el caso que me tocó llevar y que ganamos el año pasado era una demanda de nulidad de contrato, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble y pago de daños y perjuicios. Esa es una demanda ciertamente con pretensiones múltiples. El Código Procesal Civil establece que se pueden plantear demandas con pretensiones múltiples, así como también una demanda con pretensión simple. ¿Se entiende, no es cierto? El Código Procesal Civil determina que se pueden plantear demandas con tantas pretensiones como fuere posible, siempre y cuando esas pretensiones no sean contrarias entre sí. Y eso es lo único que debemos tener presente para que nuestra demanda sea admitida legalmente por la autoridad judicial. ¿Se ha comprendido? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctor. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya, la número 15, por favor. Voluntarias, voluntarios, para dar lectura. ¿Ninguno? ¿Ninguna? Sandra, por favor. ¿O quién puede dar lectura? Pregunta 15. ¿La demanda se puede ampliar o modificar en el proceso civil? ¿Hasta qué momento? Ya. Bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede ampliar o modificar una demanda o proceso de materia civil después de que la misma ha sido interpuesta, publicada o incoada?
¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué sugieren? ¿Qué responden? Sí, el Código Procesal Civil determina que un proceso o demanda judicial de materia civil se puede modificar o ampliar, esos son los dos términos que utiliza, hasta antes de la contestación de la misma por la parte demandada. Se puede, por lo tanto, modificar. Usted puede hacer las correcciones como abogada o como abogado que considere pertinente, si es que en su memorial inicial incurrió en algún error o hierro o quiere complementar esa demanda. Se lo puede hacer hasta antes de que la misma hubiese sido contestada o, en su caso, objeto de alguna excepción o reconvención o contrademanda. ¿De acuerdo? Eso lo determina el Código Procesal Civil en su artículo 115. Vamos con la siguiente pregunta. Hasta ahora se comprende, ¿no es cierto? ¿No hay dudas? No, doctor. Bien, vamos con la pregunta número 16. Pregunta 16. ¿Qué es la citación en un proceso civil? Ya. Podemos indicar que la citación es el acto procesal mediante el cual la persona o personas demandadas toman conocimiento del proceso interpuesto en su contra, a fin de que en el ejercicio de sus derechos constitucionales puedan asumir defensa o adoptar las actitudes legales que consideren pertinentes. Ahora bien, es preciso señalar que la citación con la demanda la efectúa el oficial de diligencia, luego de que el juez, como director del proceso, ha admitido la demanda mediante una resolución y ha ordenado se proceda a la citación del demandado. Entonces, en ello consiste la citación con la demanda. Vamos con la siguiente pregunta. Prácticamente la hemos respondido a media. Vamos con la pregunta número 17, por favor. Reitero, para que haya plena participación, voluntarias, voluntarios. Por si acaso. La número 17, ¿quién le puede dar lectura? Pregunta 17. ¿Cuál es el objeto de la citación con la demanda y en qué plazo debe efectuarse? Bien, gracias. Siguen ingresando. Como había indicado, la citación con la demanda tiene por objeto, evidentemente, hacer que la parte demandada, sea integrada por una o más personas, tome conocimiento del proceso civil instaurado o interpuesto en su contra, de manera de que asuma su inviolable derecho a la defensa en juicio. Ahora bien, el Código Procesal Civil establece que la citación con la demanda debe efectuarse en un plazo no mayor de 30 días
desde que la parte demandante ha sido notificada con la resolución de admisión de la misma. Es decir, el juez admite la demanda y la parte demandante o accionante tiene un plazo de 30 días para efectuar la citación correspondiente, encargando esta labor al oficial de diligencia. Hay casos, sin embargo, en que evidentemente por excesiva carga procesal no será posible que el oficial de diligencias pueda cumplir con ese acto procesal en dicho plazo. Pero esta será una situación entendible. Por ejemplo, en el caso en que se desconozca el domicilio de la persona o personas demandadas, lo más correcto es pedir que el juez ordene al CEGIP o al CERESI que indiquen mediante certificación la dirección del último domicilio real de la persona o personas demandadas. Pero el plazo en todo caso es de 30 días para efectuar la citación con la demanda. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente pregunta. Estas preguntas van a entrar, por si acaso, al examen del segundo parcial. Entonces, tomen nota. Tomen nota, por favor. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Pregunta 18. ¿Cuántas clases de instituciones contempla el Código Procesal Civil? Bien, gracias. Sobre el particular, debemos indicar que el Código Procesal Civil contempla diversas clases de citaciones. En este caso, la citación personal, la citación por cédula, la citación tácita, la citación mediante comisión instruida, son las principales citaciones que se hayan contempladas por el Código Procesal Civil desde el artículo 74 y siguientes hasta el artículo 80. Veamos en concreto. La citación personal, artículo 74. La citación por cédula, artículos 75 y 76. La citación por comisión, artículo 77. La citación por edictos de prensa, artículo 78. La citación al Estado y otras personas colectivas, artículo 79 del Código Procesal Civil. La citación tácita, artículo 80 del Código Procesal Civil. Les hago una preguntita en este momento. ¿Cuál es el libro o el código que utilizamos para conocer el desarrollo de nuestra materia Derecho Procesal Civil 1? Esa podría ser pregunta de examen. ¿Qué responderían ustedes?
¿Qué dicen? ¿Alguien quiere responder? El Código Procesal Civil, doctor. ¿Alguien más desea contestar? Todavía no voy a decir si su respuesta es o no correcta, Mariel. El Código Civil, tal vez, doctor. El Código Civil dice Sandra, ¿no? ¿Quién más quiere contestar? ¿Alguien más quiere contestar? Estoy tomando foto a los nombres de los asistentes. ¿Quién desea responder? ¿Varones? ¿Ninguno? ¿Juan David? De los que veo, a ver. Vladi, Carrillo. Marisabel, María Onofre, Kelly. ¿Quién desea contestar? Doctor, tu pregunta es, o sea, ¿qué libros podemos utilizar para desarrollar la materia? Entonces, conste, la voy a hacer esta pregunta en el examen, como pregunta adicional. Espero que traten de interiorizarse sobre el particular. Yo sostengo, afirmo y digo que la respuesta de Mariela fue correcta. ¿Cuál es la ley sustantiva material o de fondo en materia civil? No puede ser. El Código Civil, doctor. ¿Cuál es la ley adjetiva procesal o procedimental o de forma en materia civil? El Código Procesal Civil. ¿Cuál es la norma que contiene el derecho sustantivo de materia civil? Planteada de otra manera la pregunta. ¿Qué dice Mariela? ¿O qué dicen los demás? Todos, todas. Código Civil. ¿Y cuál es la norma que contiene el derecho procesal civil? Código Procesal Civil, doctor. Nuestra materia se halla contenida en qué disposición legal? Nuestra materia es derecho procesal civil. Se halla contenida en
pregunta de examen para el próximo sábado. No puede ser que no conozcan eso. Quienes no respondieron, estoy diciendo. Seguimos. Les pido que se interioricen, porque lo repetimos a cada rato y lo damos por sobreentendido, pero me sorprende que hasta ahora algunos no tengan idea de eso. Vamos con la pregunta número 19. Voluntarias, voluntarios. ¿Qué número, doctor? Disculpe. La 19, la número 19. Gracias. Pregunta 19. ¿Cuál es la forma de efectuar la citación con la demanda? ¿Quién debe efectuar la citación con la demanda? Bien, o sea, ya hemos indicado que la citación con la demanda la debe efectuar el oficial de diligencia. No hay ningún otro funcionario del juzgado que esté a cargo de esa labor. No le corresponde al auxiliar, no le corresponde al secretario, ni al conciliador. Menos aún al juez, por supuesto. Entonces, la citación con la demanda es una labor que, de acuerdo a la ley del órgano judicial, le corresponde realizar al oficial de diligencia, la oficial o el oficial. Ahora bien, ¿cómo se efectúa la citación con la demanda? El oficial de diligencia actualmente tiene que trabajar con su teléfono celular, acudir a la dirección del domicilio real que ha sido señalada por el demandante en su escrito de demanda y tocar la puerta, preguntar por la persona o las personas demandadas, en este caso una persona en un domicilio, digamos, y pedir que éste salga para entregarle la copia legalizada de la demanda y solicitarle a la vez que firme el formulario de citación correspondiente. En el caso en que la persona demandada no se encontrara en la dirección del domicilio señalado, el oficial de diligencias deberá colocar en la puerta de ese domicilio la copia legalizada de la demanda y de la resolución de admisión del juez, en la que se ordena además se practique esa citación. Entonces, esa sería la manera en que debe efectuarse la citación con la demanda. Normalmente los oficiales de diligencia utilizan ese papel, ese yurex grueso para pegar la copia legalizada de la demanda y de la resolución de admisión, en la que además se ordena al oficial de diligencia que practique la citación a la parte demandada. Hay que decir que para el caso de que el demandado se rehúse a firmar el formulario de citación correspondiente, se debe hacer firmar ese formulario con un testigo que no sea, por supuesto, el abogado de la parte demandante, menos aún el demandante. Tiene que ser otra persona. Pero para no dejar dudas de que la citación se ha practicado legalmente en el domicilio señalado, el oficial de diligencia deberá tomar fotografía
del domicilio y de la citación, perdón, de la copia legalizada debidamente pegada, en el caso en que el demandado se rehúse a firmar el formulario. ¿Se entiende, no es cierto? En eso consiste la manera de efectuar la citación con la demanda de forma genérica. Pasamos a la siguiente pregunta. La número 20, por favor. Voluntarias, voluntarios. Hola, hola. Pregunta 20. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en los casos en que la demandante desconoce la dirección del domicilio real de la persona demandada? En que el demandante, Sandra. Bien. En el caso en que se desconoce la dirección del domicilio real de la o las personas demandadas, lo que se debe hacer es que en el memorial de demanda se indique esa situación, se haga conocer al juez y se le pida que éste ordene al CEGIP y al CERESI que extiendan certificación en la que conste la dirección del último domicilio real de esta persona. El domicilio real, ¿qué quiere decir? Como sabemos, el término real pudiera entenderse como perteneciente a la realeza, pero aquí deberíamos entender este domicilio real como el lugar, el inmueble donde vive la persona demandada. Y reitero, si se desconoce esta situación, hay que pedir al CEGIP y al CERESI esa certificación. Vamos con la pregunta número 21. Voluntarias, voluntarios, adelante, por favor. Hola, hola, se fueron. ¿Ninguno? La pregunta era, ¿en qué caso se procede a la citación mediante dictos de prensa? O sea, uno de los aspectos que se debe tener presente en todo proceso judicial para que éste no sea invalidado posteriormente mediante algún incidente de nulidad de obrados por indefensión, es justamente que la parte demandada tenga conocimiento a través de cualquier medio legal de la existencia formulada en su contra. Y por esta razón es que en los casos en que
se desconozca el domicilio, la dirección del domicilio real de la persona demandada y el CEGIP y el CERESI no tengan esa información en sus archivos, deberá procederse a efectuar la citación mediante edictos de prensa, es decir, en algún diario de circulación nacional. En realidad, ninguno en este momento en el país tiene circulación nacional, pero por lo menos tiene circulación en la ciudad desde el cual edita sus publicaciones. Entonces, vuelvo a decir que se procede a la citación mediante edictos de prensa en los casos en que el CEGIB y el CERESI hubiesen indicado que no tienen en sus archivos la dirección del domicilio real de la persona demandada. Pasamos a la siguiente pregunta. La número 22, por favor. A ver quién le puede dar lectura. ¿Se entiende hasta ahora la explicación? Tenemos hartísimo todavía. Pregunta 22. ¿En qué consiste la citación tácita en el proceso civil? Ya, gracias. La citación tácita consiste en que la persona demandada, pese a no haber sido citada por el oficial de diligencias, se apersona al proceso para realizar algún acto procesal, contestar la demanda, interponer excepciones e incluso reconvenir o contrademandar si se tratara de un proceso ordinario. Es decir, cualquier acto procesal efectuado por la parte demandada en forma voluntaria, pese a que ésta no fue legalmente citada, significa una citación tácita en el proceso. ¿Se comprende, no es cierto, este aspecto? ¿Qué me dicen, por favor? Quisiera que me indiquen. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Parece que no. ¿O me equivoco? Quedamos en las mismas. ¿Se comprendió o no? Doctor, otra vez, por favor, ¿podría explicar? Ya. O sea, a ver, para que haya mejor comprensión. Hagamos de cuenta que se interpuso una demanda de usucapión en contra del señor Mario Paredes, por decir un nombre. Sin embargo, por diversas razones, el oficial de diligencias no la ha practicado, no la ha efectuado la citación a este señor Mario Paredes, quien es la persona demandada en la demanda de usucapión. En este caso, por casualidades de la vida, el señor Mario Paredes tenía un otro proceso en ese mismo juzgado y su abogado vio que se encontraba demandado en esta demanda de usucapión. Entonces, si el señor
Mario Paredes se apersona voluntariamente al proceso para contestar negativamente la demanda de usucapión planteada en su contra, significa que se ha producido una citación tácita a esta persona, la cual, reitero, presentó su memorial para contestar negativamente la demanda. En ello consiste la citación tácita, en que la persona se apersonó, es decir, presentó su memorial en el juzgado, pese a que no fue citada por el oficial de diligencia. ¿Se comprende? ¿Se entendió ahora? Doctor, sí, sí. Ya. Vamos con la pregunta número 23. Adelante, por favor. Voluntarias, voluntarios. Ninguno. Ya nos faltan 10 preguntas nada más. No es mucho. Hola, hola. ¿Quién le puede dar lectura? Muy difícil, ¿no? Convencerlos a algunos. ¿Podría compartir, doctor, por favor? Perdón, no he compartido. Pregunta 23. ¿Cuál es el acto procesal que sigue a la citación con la demanda? ¿Cómo lo hizo Sandra? Doctor, sí, ya lo ¿Ya tenía la el tenía? cuestionario. Ah, ya. Bien, gracias. Ahora se ve, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el acto procesal inmediatamente siguiente a la citación con la demanda? Evidentemente que sería la contestación que puede realizar el demandado, sea en dos modalidades. Puede asimismo interponer excepciones, que reitero son medios de defensa con que cuenta el demandado para defender sus derechos, valga la reiteración, así como también puede reconvenir o contrademandar en el caso de que se trate de un proceso ordinario, que es el único que lo permite. Entonces, por lo general, el demandado tendría que contestar si se trata de un proceso ordinario o de un proceso extraordinario. Tiene la facultad de contestar. En el proceso monitorio, solamente como medio de defensa, como único acto procesal, puede interponer excepciones. En el proceso ordinario, incluso además de contestar, interponer excepciones, puede reconvenir o contrademandar. Entonces, esas serían las actitudes que puede adoptar el demandado. Hay otra que señala el Código Procesal Civil en su artículo 126, es la de sencillamente no apersonarse al proceso. En ese caso,
el proceso va a continuar en rebeldía del demandado. Y cuando contesta el demandado, puede hacerlo negativamente o positivamente. Negativamente significará que niega los argumentos de la parte demandante y se opone a ellas. Y positiva o favorablemente significa que se allana a la demanda planteada en su contra. Y a ese respecto, el Código el juez estará facultado para dictar sentencia declarando probada la demanda. Por lo tanto, esas son las actitudes que puede adoptar la persona o las personas demandadas luego de que ha sido citada con la demanda. ¿De acuerdo? Ténganlo presente. La pregunta número 25. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Pregunta 25. ¿Quién debe determinar cuál o cuáles son las actitudes de la parte demandada? Gracias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién debe determinar esa situación? ¿Será el demandado, la persona o personas demandadas, sea varón o mujer? ¿Qué dicen? ¿Quién debe definir esa situación? Fíjense que les quedan estas alternativas a la persona demandada. Hagamos de cuenta que ustedes son abogadas o abogados de una persona demandada. Si se trata de un proceso ordinario, esa persona puede oponer excepciones, que son medios de defensa. Puede asimismo contestar negativamente o positivamente. Puede a la vez reconvenir o contrademandar en ese mismo proceso y hasta lo puede hacer en un solo memorial o escrito. Pero ¿quién debe determinar esa situación? ¿Quién debe definir cuál es la mejor forma de defender los derechos de su cliente? ¿Quién? Pregunto. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, por favor. Me gustaría que haya amplia participación. Que respondan. Conmigo se pueden equivocar, no hay ningún problema. Para eso está el docente. Lo que no quisiera es que se equivoque. El juez, doctor. ¿Perdón? El juez es quien define. No. Es usted como abogada o como abogado que define en el ejercicio de su derecho constitucional a la defensa en juicio, establecido por la Constitución Política en su artículo 119, cuál es la actitud que su cliente debe efectuar, debe adoptar. Es decir, quien redacta el memorial de contestación es usted como abogada o como abogado. Quien define qué pruebas va a presentar como descargo a la demanda planteada en contra de su cliente es usted como abogada o como abogado. ¿Quedó clara esa situación? Sí, doctor, gracias. Porque el juez, recordemos, es definido como una autoridad imparcial. No va a decirle al demandado, conteste de esta manera. No, eso no le corresponde al juez. Es usted como abogada o como abogado quien debe definir esa situación. Seguimos. Vamos con la siguiente pregunta.
Pregunta 25. ¿En qué casos se genera el denominado juicio doble? Ya. ¿En qué caso se genera el juicio doble? Que estamos aprendiendo los aspectos principales del proceso de materia civil. ¿Qué ley utilizamos para dicho efecto? La ley 439. Si esa fuera pregunta de examen, es cuestión a que se preparen. Sería un craso error que no respondan a esta pregunta tan esencial y tan importante. Se dice que quien llega a conocer la ley 439 del Código Procesal Civil estará adecuadamente preparada para interponer, plantear, incoar un proceso de materia civil. Entonces, de ahí el porqué, la importancia de esta materia, que acuérdense, se divide en Derecho Procesal Civil 1 y Derecho Procesal Civil 2. Seguimos con las preguntas, que además van a entrar al segundo examen parcial. Ténganlo presente. Y trataré de enviarles hasta el día de mañana ese cuestionario, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan estudiando. Tienen su libro, el ABC de los procesos, también ahí están prácticamente todas las respuestas. Así que lo pueden utilizar, por supuesto. Vamos con la pregunta a la 25. O sea, escúchenme, esta pregunta es de suma importancia. El proceso ordinario de materia civil permite la posibilidad de interponer excepciones. Reitero que son medios de defensa a favor de la persona demandada. Luego permite asimismo la contestación, sea esta positiva o negativa, a las pretensiones del demandante. Pero además permite la reconvención o contrademanda, que es un contraataque que el demandado hace en contra del demandante. Toda vez que se produce esa situación, se habrá generado el denominado juicio doble, en el cual el denominado juicio doble, que reitero, solamente ocurre en el proceso ordinario de materia civil, en el proceso ordinario de materia familiar, pero en ningún caso ocurre en los procesos de materia penal porque se generaría un verdadero desbarajuste jurídico. Entonces, una vez un alumno se le preguntó sobre el tema y dijo, sí, en el proceso penal hay la posibilidad de reconvenir o contrademandar. Es absolutamente falso. Eso no es así. Solamente en los procesos ordinarios de materia civil y de materia familiar. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. Imagino que están comprendiendo a cabalidad. Recuerden ustedes que estas preguntas van a entrar en el examen del próximo sábado. Vamos con la pregunta número 26. Por favor, si le pueden dar lectura.
parece que aquí... Pregunta 26. ¿A qué actos procesales de comunicación se denominan notificaciones? Desde la vigencia plena del Código Procesal Civil, ¿dónde se efectúan las notificaciones? Ya. O sea, los actos procesales dirigidos a comunicar a las partes que intervienen en el proceso las resoluciones de la autoridad judicial eh, se denominan notificaciones. Es decir, son las comunicaciones de los actos procesales que se efectúan posteriormente a la citación con la demanda. Todas estas comunicaciones se denominan genéricamente notificaciones. Hay que decir que con el antiguo Código de Procedimiento Civil que ya ha sido abrogado, las notificaciones debían efectuarse en el domicilio de las partes procesales. Ahora, por disposición del Código Procesal Civil, las notificaciones se efectúan en estrados judiciales, dice. En otras palabras, en las oficinas del juzgado. Allá hay un tablero judicial donde se colocan las copias legalizadas de las notificaciones con lo resuelto por la autoridad judicial y las pruebas correspondientes. Digamos, si se ha presentado, por decir, un memorial en el que se adjunta una prueba de reciente obtención, el juez dispone traslado a la parte contraria. Esa resolución del juez debe ser notificada junto a la prueba adjuntada. ¿Y dónde se lo hace? En oficinas del propio juzgado, es decir, en estrados judiciales. ¿Se ha comprendido? Sí. Sí, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Estamos yendo punto por punto, pero espero que tomen debida nota en razón a la importancia de nuestra materia. Ahora ingresamos a la parte relativa a los plazos procesales. La número 27, por favor. Pregunta 27. ¿Desde cuándo empiezan a correr los plazos procesales en los procesos civiles? Muy bien, gracias. Bueno, hay que decir que el Código Procesal Civil determina que los plazos procesales corren a partir del día siguiente de efectuada la citación o la notificación correspondiente. Por ejemplo, escúcheme, si la notificación, la citación o la notificación se efectuó hoy, el plazo procesal, el cómputo del plazo procesal empieza a correr desde el día siguiente hábil. Desde el día siguiente hábil, desde mañana. Vamos a explicar cómo se computan los plazos procesales en la pregunta subsiguiente. Por ahora hay una preguntita más que al medio de ella y la vamos a contestar. La número 28. Voluntarias, voluntarios, para dar lectura. Ninguno, ninguna.
Hola, hola. Ninguno. Parece que no les interesa mucho, ¿no? La 28, doctor. Sí, la 28. Pregunta 28. ¿Cuáles son los días y horas hábiles para efectuar actos procesales? Ya, gracias. O sea, el Código Procesal Civil establece que los días y horas hábiles para efectuar los actos procesales son aquellos en que los juzgados de materia civil prestan su servicio legalmente. Por ejemplo, luego de la llegada de la pandemia, los juzgados y tribunales están trabajando en horario continuo, ¿no es cierto? De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, en ese lapso de tiempo deben efectuarse los actos procesales. Claro que hay ciertas situaciones en que, por ejemplo, una audiencia se prolonga un poquito más de ese plazo. Si no hay objeción de las partes, esta ampliación se realiza por acuerdo de quienes intervienen en el proceso. Vamos ahora con esta otra pregunta que ya es referida al tema del cómputo de los plazos procesales. La número 29, por favor. Ya estamos a punto de terminar. El número 29, doctor. Buenas noches. ¿Quién habla? Naida. Adelante. ¿Cómo se computan los plazos procesales en los procesos civiles? Ya. Escúcheme. Esto es de suma importancia. Por ejemplo, decimos el plazo para interponer el recurso de apelación es de 10 días, computables a partir de la notificación con la demanda. A ese respecto debemos agregar que el Código Procesal Civil determina que en los plazos inferiores decía, en cambio, en los plazos superiores a los 15 días hábiles, por ejemplo, el plazo de 30 días para contestar una demanda, sí se toman en cuenta los sábados, domingos y feriados. Hay que tener presente esta situación. Existen, aunque ustedes no lo crean, algunos abogados que desconocen este aspecto tan importante. Y les voy a contar una anécdota sobre el particular. Entonces, ahí le puedo agregar yo cómo se computan los plazos procesales. En el caso de los plazos inferiores a los 15 días, ¿se toman en cuenta los sábados, domingos y feriados? Ya ustedes responderán. Y en los plazos superiores a los 15 días, ¿se toman en cuenta los sábados, domingos y feriados? Ya ha sido dada la respuesta, ¿no es cierto? Les quiero contar que me tocó tomar un proceso, una demanda de reivindicación, una acción reivindicatoria, en otras palabras. Era una demanda con pretensión simple. La otra parte creía que la tenía ganada de antemano. Yo fui convocado de emergencia para hacerme cargo de ese proceso.
acudí a la casa de la persona demandada, porque así me lo pidió expresamente, ahí tenía sus pruebas. Resulta que era un día viernes, en ese tiempo estaban trabajando los juzgados en horario normal de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, y nos encontrábamos en el día 29. El plazo máximo para contestar una demanda es de 30 días, lo mismo que para reconvenir o contrademandar. Entonces, prácticamente el día sábado vencía el plazo, porque había otro abogado que le había asistido anteriormente a la señora y decía, no, aquí hay tiempo todavía para contestar. Pero ¿cómo? Si la han citado hace 29 días, le digo yo. Sí, pero tome en cuenta que no se computan los sábados, domingos y feriados. No, le dije, usted se está equivocando. Para los plazos superiores a los 15 días, sí se toman en cuenta los sábados, domingos y feriados. Efectivamente, el código, y así es, el Código Procesal Civil determina que si el plazo de los 30 días vence en un sábado, domingo o feriado, ese plazo se extiende al día siguiente hábil. Es decir, que yo tenía hasta las 7 de la noche del lunes próximo para contestar negativamente como lo hicimos, reconvenir o contrademandar y a su vez interponer excepción. Presentamos hasta antes de las 7 de la noche en un solo escrito la contestación, la formulación de las excepciones y la reconvención o contrademanda. En este momento estamos bien en el proceso, tenemos la certeza de que lo vamos a ganar. Pero se da esa situación particular. Reitero, en el cómputo de los plazos procesales, si el plazo es superior a los 15 días, sí se toman en cuenta los sábados, domingos y feriados. Y en cambio, para el cómputo de plazos inferiores a los 15 días, no se toman en cuenta los sábados, domingos y feriados. Y para no confundirlo, para que razonen, si por ejemplo a mi cliente lo hubieran notificado con la sentencia hoy, lunes, hoy martes, y yo estoy disconforme con esa sentencia y mi cliente, y voy a apelar, por supuesto, en coordinación con mi cliente, ¿hasta cuándo tendría como plazo máximo para interponer el recurso de apelación, que debe realizarse en un plazo no mayor a los 10 días? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien puede dar la respuesta? Se les ha dado ya toda la información. ¿Ninguno? ¿Ninguna? Analicen, por favor. Analicen. Pueden preguntar hasta la próxima clase, no hay problema. Vamos con la siguiente pregunta. La número 30.
La número 30, doctor. ¿En qué consiste el plazo de la distancia? Ya, gracias. El plazo de la distancia consiste en que si la citación con la demanda debe efectuarse en una provincia o en un departamento diferente al de la ciudad o localidad donde se ha interpuesto el proceso, el Código Procesal Civil determina que se dará un plazo adicional de un día por cada 200 kilómetros. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que se interpuso la demanda en la ciudad de Ibirgarzama. Cochabamba, ¿a cuántos kilómetros queda? Unos 300 kilómetros de Ibirgarzama. ¿Sí? Digamos que sea eso. Entonces, si el demandado vive en la ciudad de Cochabamba, deberá procederse a su citación. Y para dicho efecto, toda vez que hay 200 kilómetros por una parte y luego 100 más, se dan 2 días adicionales para la contestación de la demanda. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente pregunta. La número 31. El expediente judicial se forma desde el primer acto del proceso. Con la formulación de la demanda, se abre un nuevo expediente judicial en el proceso civil, el cual, o sea, el expediente debe estar debidamente foliado, cosa que no ocurre en el expediente del proceso penal, por si acaso. La pregunta número 33, por favor, la 32, si le pueden dar lectura. Pregunta 32. ¿De cuántas fojas debe constar cada cuerpo del expediente judicial en físico? Bien. O sea, cada cuerpo del expediente judicial consta de 200 fojas y así sucesivamente. Por ejemplo, el primer cuerpo va desde fojas 1 a fojas 200. El segundo cuerpo desde fojas 201 a 400. El tercer cuerpo desde fojas 601 a 800. El cuarto cuerpo desde fojas 801 a 1000 y así sucesivamente. Ahora bien, algunos podrán decir, ¿y qué significa el término fojas? En realidad es lo que nosotros conocemos comúnmente como hojas. Hay que tener presente que en los expedientes se escribe tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás de la foja. Si se trata de la parte de adelante, se lo denomina foja. A fojas 15, por ejemplo. Pero si está en la parte de atrás, lo que nos interesa decimos a fojas 15 vueltas. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta, la número 33.
¿Se están cansando, parece? ¿Es mi impresión o no? Todas estas preguntas van a entrar al examen parcial, por si acaso. La número 33, ¿quién se anota para darle lectura? Estamos trabajando un poco más de lo habitual hoy debido a que vamos a reponer las horas no trabajadas el sábado pasado. ¿Quién le puede dar lectura? Pregunta 33. ¿La persona demandante o accionante debe ser solo una? ¿Pueden demandar más de una persona? Si ello ocurre, ¿qué habrá en el proceso o demanda? Bien, gracias. O sea, en el proceso de materia civil hay dos partes, ¿no es cierto? E incluso hay terceros, en casos muy esporádicos, muy poco usuales. Hay un demandante o accionante y un demandado o accionado, pero también pueden haber varias personas demandantes o accionantes y varias personas demandadas o accionadas. Si hay varias personas demandantes, se habrá producido en el proceso un litis consorcio activo. Así es lo que lo denomina la ley, el Código Procesal Civil. Cuando hay más de una persona demandante, se genera un litis consorcio activo. ¿De acuerdo? Eso tenganlo presente, ese término, litis consorcio activo, cuando hay más de una persona demandante. Es decir, dos personas, dos o más personas que actúan en una misma posición, como demandantes o accionantes. Vamos con la pregunta número 34. Muy Pregunta poca. 34, doctor. Adelante, gracias. ¿La persona demandada o accionada debe ser solo una? ¿Puede ser demandadas más de una persona? Si ello ocurre, ¿habrá en el proceso o demanda? Refiera. Sí, aquí, ¿qué habrá? Gracias. Ya. Así como la persona demandada o accionada puede ser una sola, también pueden ser más de una persona las demandadas. Entonces, en ese caso, en el proceso se habrá producido un litis consorcio pasivo. Litis consorcio pasivo. Así se denomina según el Código Procesal Civil. De todo esto debemos sacar en conclusión de que tanto puede darse la situación de que el demandante sea uno solo, una sola persona, de que el demandado sea una sola persona, así como también puede darse la situación de que los demandantes sean varios, más de uno, 10, 5, 2, y que los demandados sean también más de uno, 2, 4, 15, 20, etcétera, etcétera. En esos casos, cuando hay más de uno como demandante, se habrá producido un litisconsorcio activo, y cuando los demandados sean más de una persona, se habrá producido un litisconsorcio pasivo. ¿De acuerdo?
La pregunta número 35. Están con sueño, parece, ¿no? Pregunta 35. ¿De cuántas etapas básicas consta el proceso civil? ¿Alguien quiere contestar? Gracias. O sea, el proceso civil, en lo básico, consta de 2 etapas. Desde el inicio hasta que la sentencia adquiere la autoridad de cosa juzgada. Es decir, se vuelve la sentencia firme, irrevisable e inmodificable. Ello significa que podrían haberse tramitado los recursos de apelación si el proceso cuenta, pues en todos los casos cuenta con el recurso de apelación. E incluso pudiera darse el recurso de casación. Entonces, hasta la ejecutoria de la sentencia es una etapa del proceso. Y luego viene una segunda etapa que es la de ejecución de la sentencia. Cuando la parte perdidosa se resiste al cumplimiento de la sentencia o sencillamente por cuestiones de trámite deban efectuarse otros actos procesales. Por ejemplo, si se ha ordenado el pago de daños y perjuicios, a calcularse en la etapa de ejecución de sentencia, luego de que la sentencia ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, deberá hacerse el cálculo de los daños y perjuicios, para lo cual habrá que presentar los estudios periciales correspondientes a través de un contador u otro profesional. Entonces, para decirlo en resumen, el proceso de materia civil consta en lo básico de 2 etapas. La primera desde el inicio hasta que la sentencia adquiere la autoridad de cosa juzgada, y la segunda etapa denominada de ejecución de sentencia para otros trámites inherentes al proceso que deban ser realizados necesariamente. Por último, la pregunta número 36. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Aquí estamos reiterando algo que ya lo hemos dicho, ¿no? Ya ustedes lo saben. La leo yo y la responden ustedes, ¿les parece? ¿Cuál es el artículo del Código Procesal Civil que determina los requisitos para interponer un proceso o demanda de materia civil? Me faltó aquí materia. ¿Quién quiere responder? Doctor, el artículo 110. Esa es la respuesta de Sandra. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Doctor, no le escuché bien. ¿Podría volver a repetir, por favor? Sí, ¿cuál es el artículo del Código Procesal Civil que establece los requisitos para interponer una demanda de materia civil? Pregunta de examen. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Sandra? ¿Sí o no? Sí, doctor. Yo diría, sí, dice Edward. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Pero me gustaría que lo verifiquen ustedes, lo comprueben. ¿Hay dudas, preguntas, consultas hasta este momento?
¿Les ha parecido interesante la clase o cansadora? ¿Qué opinan? Interesante, doctor. Ya, espero que tomen nota de las respuestas y nos encontramos el próximo jueves. Vamos a hacer ya un cuestionario para lo posterior. ¿De acuerdo? La idea es siempre ilustrarlo con la mejor buena intención, de manera que comprendan cabalmente el contenido de esta materia tan importante. Reitero que se va a preguntar en el examen cuál es la norma que se utiliza para conocer a cabalidad el derecho procesal civil. Espero que hagan las averiguaciones correspondientes en la bibliografía con que cuentan para dicho efecto. Muchas gracias, muy buenas noches para todas y todos. Hasta el próximo jueves a las 19:30 horas.